Hola amigos, el día de hoy tejeremos este lindo chaleco con rombo en puntada musgo y con indicaciones para todas las tallas en adulto. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco para dama a 2 agujas. Y en el tutorial vamos a tejer en talla small, pero también daré las indicaciones para talla mediana y talla large. En un principio quería tejer en esta puntada un suéter con mangas caídas, mangas largas, pero lamentablemente no me alcanzó la lana. Esta lana de aquí fue regalada, entonces me contacté con la persona que me lo regaló y me dijo que era una lana ya antigua que no se estaba fabricando. Así que lamentablemente tuve que cambiar los planes y lo convertí en un lindo chaleco. Espero que de la misma forma les guste porque al final del tutorial también daré las indicaciones por si alguien quiere tejerlo en mangas largas. Y las medidas de este suéter en talla pequeña es de ancho de 46 centímetros. Desde la sisa hasta la parte de abajo tenemos 23 centímetros. Del hombro hacia la sisa unos 23 centímetros también. Del cuello hacia la manga 17 centímetros. Para empezar a tejer este lindo suéter rombo con puntada musgo, para una talla pequeña vamos a montar 76 puntos. Para talla mediana 88 puntos y para talla grande 100 puntos. En las agujas de 5.5 milímetros. Y montaremos los puntos de forma que queden elástica, y si no sabes montar de esta forma, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver 8 maneras diferentes de montar puntos. Aquí ya tengo los 76 puntos y como pueden ver he estado avanzando, estoy tejiendo en punto doble elástico. Y para las personas que no saben tejer en doble elástico, pues recuerden que es 2 revés, 2 derechos y la parte de atrás se teje tal como se encuentre. Y muchos siempre me preguntan, Midori, ¿cómo es tejer cómo se encuentra? Por ejemplo, si ustedes ven este bultito de aquí, quiere decir tejer en revés, revés. Ven este otro bultito, revés, y cuando ven así cadena, quiere decir tejer en derecho. Eso es tejer tal como se encuentra, al menos en la parte de atrás, ¿verdad? Ven, 2 revés, 2 derechos. Y de esta forma, en doble elástico van a tejer 5 centímetros, ¿sí? Y luego allí nos vemos. Aquí ya tengo los 5 centímetros en puntada doble elástico tal como les indiqué. Fíjense, queda de esta forma, ¿ven? Por ambos lados es una puntada reversible. Cuando ya tienen los 5 centímetros, van a empezar a tejer con esta puntada rombo musgo. Que si no han visto aún en unos tutoriales anteriores, hicimos esta muestra, ¿recuerdan? Donde expliqué paso por paso, hilera por hilera, cómo se teje esta puntada. Y como les había prometido en ese tutorial que haríamos un suéter, pues aquí está, es la misma puntada. Así que si quieren ver cómo se teje esta puntada, pues los invito aquí arriba o en caja de descripciones a ver cómo se teje. Aquí no lo voy a explicar porque si no tardaríamos mucho. Prefiero que vayan, den pausa a este video y vayan a este de aquí para ver cómo se teje. Esta puntada es múltiplo de 12 más 3. Por lo tanto, 12 por 6, 72 más 3 puntos, 75. Pero nosotros habíamos empezado con 76 puntos. ¿Por qué? Porque como hemos hecho el doble elástico, para que coincida 2, 2, 2, 2, ¿verdad? 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés. No se preocupen, hay un punto de más, pero aquí
van a tejer, la primera van a tejer 2 puntos juntos aquí, ¿sí? Y así ya tendrían los 75 puntos. Entonces ustedes continúen tejiendo igual como muestro, ¿sí? Que serían 2 hileras en punto musgo y luego comenzarían el rombo, tal como en el tutorial. Y así he continuado tejiendo hasta tener un total de, vamos a medir ahora, desde que empezamos a tejer la puntada rombo, 35 centímetros de altura, y obviamente si medimos con el doble elástico tenemos 40 centímetros. Esto es para la talla small, talla pequeña. Para la talla mediana ustedes tejerían hasta tener un total de 43 puntos, incluido con el punto doble elástico. Y en talla grande, talla large, tejerían 46 puntos de altura. Para esta talla pequeña, small, para que tengan una idea, de altura tenemos rombos completos, 1, 2, 3, 4 y 5 rombos de altura. Y de ancho tenemos 50 centímetros, que viene a ser en rombos, si contamos desde este rombo que está completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rombos de ancho y 50 centímetros. Y para la talla mediana, el ancho sería de 56 centímetros y talla large 64 centímetros. Más o menos les debería de quedar esos anchos. Bien, cuando ya tenemos los 40 centímetros, vamos a colocar, primero vamos a cerrar los puntos del cuello. Y como tengo 75 puntos, estoy cerrando o he separado los puntos, 26 puntos para un hombro, 23 para el cuello y 26 para el otro hombro. Y para las siguientes tallas pues puede ser la misma cantidad aquí y esos igual separen, y esos 12 puntos pues sepárenlo entre 3, que sería 4 puntos más aquí, 4 más y 4 más, ¿sí? Y si es talla grande, pues igual dividan los 24 puntos entre 3 y lo van colocando en manga y cuello. Bien, esta es la parte de adelante donde terminé el último rombo. Y ahora volteo y, como les dije, voy a cerrar los puntos, los 23 puntos de cuello. Y para esto, como estoy en la parte de atrás, me toca todo en tejer en derecho. Voy a tejer hasta esta primera marca, ¿sí? Antes de llegar acá para cerrar. Tejemos estos 26 puntos de hombro. Y recuerden que estoy por la parte de atrás, ¿sí? Llego aquí a los 26 puntos, ¿ven? Retiro la marca y ahora vamos a cerrar estos 23 puntos de cuello, en donde el primero, como es una lazada y estoy por atrás, sí lo voy a tejer. Tejo el segundo y ahora montamos, levanto sin tejer, levanto, perdón, con la aguja de la izquierda y montamos, ¿ven? Tejemos y montamos. No ajusten mucho, ¿sí? Para que el cuello no quede muy ajustado, aunque al final después le vamos a hacer el punto doble elástico también en el cuello, ¿no? Acá, así. Esta lana es un poco, tiene mucha pelusa, se engancha un poco, así que si eres principiante sí te recomiendo una lana que no tenga mucha pelusa, ¿sí? Para que sea mucho más fácil de tejer. Ahora sé que muchos van a preguntar qué marca es, qué lana es. Realmente no lo sé, me regalaron ya un ovillo. Me regalaron unos ovillos sin marca. Ahora les muestro. Me regalaron así, un familiar.
Entonces parece como casero, ya no lo pregunté, no sé si lo ha desatado de algún suéter o algo, pero me pareció bonito y quise utilizarlo para este de aquí, ¿no? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy llegando a terminar las disminuciones del cuello. Y retiro la marca y disminuyo aquí este punto. Dejemos y aquí está. ¿Ven? Esto es lo que se ha disminuido de cuello. Para el hombro he separado 10 puntos. Aquí está la manga, aquí es donde va a estar la manga para que se guíen. 10 puntos y 6 puntos en el lado donde está el cuello. En este lado también va a ser igual. 6 puntos para el lado donde está el cuello, luego 10 y luego 10. ¿Sí? Este lado vamos a tejer, cuando ya han separado aquí, vamos a tejer hasta llegar a esta marca de aquí, ¿sí? Vamos a tejer hileras cortadas, ¿sí? Llego aquí a la primera marca, ¿ven? Entonces voy a pasar la lana hacia adelante, paso al siguiente punto sin tejer a la aguja de la derecha, devuelvo la lana hacia atrás y devuelvo el punto sin tejer, ¿sí? Y coloco otra vez el gancho. Eso es para ir levantando las hileras. Y recuerden que en este primer punto, por favor, ajusten un poco, porque a veces hay personas que me dicen que les queda aquí un agujero. Eso es porque no han ajustado bien ese primer puntito. Entonces ajustamos y ahora tejemos todo hasta terminar aquí. En este caso, ahora hay que seguir según lo que nos corresponde, ¿sí? En mi caso, a ver, vamos a ver, tocaría acá, ¿ven? Donde terminé el rombo sería acá, lazada 1 lazada, tengo acá 3 puntos, entonces un derecho, 2 puntos juntos, no sé a ustedes si les tocará igual, ¿sí? Así que ustedes cada uno fíjense, ¿ven? Lazada, un derecho, lazada, disminución simple. Recuerden que cada vez que se hace una disminución, tiene que haber una lazada para que compense y tenga la misma cantidad de puntos. Juntos, lazada y un derecho. Volteamos. Y ahora voy a tejer solo hasta llegar a esta primera marca. Como estamos en la parte de atrás, pues todo es en derecho. Retiro la marca, recuerdan, paso la lana hacia adelante, paso el punto sin tejer, paso la lana hacia atrás, devuelvo el punto y coloco acá la marca. Y así dejo ahora esta parte de aquí, que sería 2 y acá 2 puntos juntos. Ustedes recuerden, ya sigan tejiendo según lo que les corresponde, ¿sí? Lazada y 2 derechos. ¿Ven? Aquí hemos aumentado un poco. Vamos a volver a repetir lo mismo. Voy a tejer ahora por atrás. Esto apunten bien porque el otro lado del hombro lo van a hacer solos. Es igual, solo que por el otro lo contrario, ¿verdad? Ahora voy a tejer todo hasta llegar aquí, a terminar la hilera. Voy a terminar ahí y nos vemos, ¿sí?
Ya terminé y ahora nuevamente regresamos todo hasta terminar. Esta es la segunda hilera que tejemos todo completo hasta aquí. Termino esta hilera, volteamos y volvemos a repetir lo de hace un momento. ¿Ven? De tejer solo hasta aquí. Y quiero que vean cómo se está levantando este lado donde está el cuello. Tiene más hileras que aquí. Eso es lo que va a hacer que las mangas queden caídas, ¿sí? Que esté levantado aquí. Entonces ahora nuevamente voy a tejer hasta este lado de aquí. Recuerden que estoy por el lado de adelante y cada uno ya va a ir siguiendo según lo que les corresponde en los patrones, ¿sí? Y nuevamente nos toca tejer hasta aquí, luego regresar, tejer hasta aquí y regresar. Acá está el cuello, esta es la parte donde va a ir la manga. Estamos en la parte de atrás, por lo tanto nos toca tejer todo en derecho. Recuerden, hasta la siguiente marca. Y repetimos aquí, ¿verdad? Llegamos a esta marca, retiro, paso la lana hacia adelante, paso el punto sin tejer, pasamos hacia atrás la lana, regreso el punto, regreso el marcador y volteamos. Acá sí podemos, lazada, disminución simple. Recuerden que ustedes ya traten de guiarse cómo iría. Y yo sé que ya de tanto tejer ya saben cómo va el diseño, al igual que yo, ¿verdad? Aquí 2 puntos juntos, lazada y 4. Volteamos y ahora nos toca tejer hasta esta primera marca. Retiro la marca, la lana hacia adelante, pasamos el punto, regresamos el punto. Esto de aquí ya lo voy a retirar. Volteo y tejemos ya en derecho. La siguiente hilera vamos a cerrar, por eso que ya retiré el marcador, ¿sí? Y podemos ver, fíjense, ahora que cerremos van a ver mejor cómo queda. Ahorita no se nota muy bien. Y cerramos el primero, retiro sin tejer, tejemos al igual que hicimos en el cuello, ¿ven? Y cerramos, tejo, cerramos. Y aquí ya cerramos, terminamos. Corto y aseguramos en el punto. Así pueden ver, a ver, este lado todavía no está terminado, pero así pueden ver que el lado del cuello, este lado, tiene más hileras que el donde va a estar la manga, ¿ven? Entonces esto de aquí va a ayudar a que la manga se vea caída, y si ustedes quieren pueden hacerle una vez más, ¿sí? Pero aquí ya me parece suficiente. Este lado de aquí es igual, entonces recuerden que para el lado del cuello son 6 puntos, por lo que separo 2, 4, 6 puntos y coloco aquí la marca. Y el resto son 10, 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí esta marca. Vamos a amarrar también la lana. Como este lado habíamos tejido todo completo para llegar aquí y luego cerrar acá, esta ya tiene una hilera de más, por lo que la lana lo voy a amarrar en este lado. Voy a voltear el tejido. Me voy a ayudar con un crochet.
Yo suelo hacerle un nudo, a algunas personas no les gusta, pero ahí estamos. Bien, ven, acá está el cuello y van a tejer igual como hemos hecho en el otro lado, ¿ven? La única diferencia que este es el lado de adelante. Entonces van a tejer todo hasta aquí, luego regresan, luego hasta aquí y regresan y luego nuevamente tejen todo hasta acá, tejen todo hasta acá y otra vez repiten. Tejen acá, regresan, tejen acá, regresan y cierran. Es igual que en este lado, ¿ven? Igual. Y como les dije, la única diferencia es que este es el lado de adelante y si desean pueden poner una marca o algo para que no haya confusión. Cuando ustedes tengan ya la espalda terminada, van a hacer lo mismo para el delantero. 76 puntos, 5 centímetros en doble elástico y al empezar recuerden, tejen 2 puntos juntos para ya tener 75 y tejen igual todo, pero esta vez van a tejer un rombo menos. Si este tenía en total rombos hechos, ¿verdad? Desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 rombos. El delantero van a ser hasta 4 rombos. Y ahora lo vamos a medir para que tengan una idea. De 4 rombos sería unos 30 centímetros más o menos hasta aquí, ¿sí? Si estás tejiendo en otras tallas, igual un rombo menos de lo que has tejido. Yo supongo que para una talla mediana tal vez es un rombo más o tal vez medio, la verdad no lo sé, no he tejido en talla más grande esto, pero guíense para que el cuello sea hasta aquí. Así que yo voy a continuar avanzando el delantero hasta llegar un rombo menos y ahí nos vemos para hacer la disminución del cuello. Continúe tejiendo el delantero, fíjense, con la misma puntada igual que en la espalda y tal como les indiqué los 4 rombos de altura que serían, ven, acá está 1, 2, 3, 4. Terminé aquí de cerrar el rombo número 4, tejí la parte de atrás y estamos en la parte de adelante y lo estoy poniendo aquí encima de la espalda para que ustedes puedan ver mucho mejor. También recuerden que la espalda tiene 5 rombos de altura antes de hacer aquí la disminución del cuello. La misma cantidad de puntos que hemos separado para el hombro, que fueron 26 puntos, aquí también separamos en el delantero 26, 23 en el cuello, que es de aquí a aquí. De aquí a aquí hay 23 y luego de aquí a acá 26 puntos. De estos 23 puntos lo he separado en 8 puntos, 7 puntos y 8 puntos porque ahora vamos a hacer la disminución del cuello y solo un lado del hombro, la mitad primero y luego la otra mitad. Ya que estamos por la parte de adelante y aquí está la lana, voy a empezar a tejer todo hasta aquí. ¿Ven? Estos 26 puntos y estos 8 puntos de aquí. Voy a retirar entonces la espalda. Y continuamos. Yo sé que hasta esta parte, de tanto repetir la puntada, ya se lo saben de memoria, ya saben en qué momento son las lazadas, en qué momento son las disminuciones, ¿no?, en cada hilera. Ya llegué aquí a la primera marca, paso el gancho y en la parte del centro, estos 23 puntos que vamos a ir disminuyendo poco a poco, lo pueden tejer ya todo en derecho o si desean también pueden continuar haciendo las lazadas, pero vuelvo a repetir, cada vez que hacen una lazada debe de haber una disminución simple o 2 puntos juntos, ¿sí?, para equilibrar y mantener la misma cantidad de puntos.
En mi caso yo lo voy a tejer ya todo en derecho para que no haya confusión. Así que ya puse acá la primera marca y estos primeros 8 puntos lo voy a tejer ya todo en derecho, ¿sí? Y acá correspondería una lazada, pero como ya voy a tejer todo en derecho, pues no pasa nada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, retiro esta primera marca y los 7 puntos, 2, 4, 6, 7 que están aquí, lo vamos a cerrar. Entonces, el primero lo tejo, el segundo también, y el primer punto que tejimos lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y lo montamos. Ahí está, primer punto disminuido, 1. Tejemos y montamos. 2, 3, 4, 5, 6 puntos, retiro la marca, falta un punto por disminuir, que sería este, y 7 puntos aquí en el centro se ha disminuido. Y lo voy a poner aquí, ¿sí? Para que cuando ustedes vean este gancho que está aquí, sepan que es la parte de adelante del tejido. Creo que lo voy a poner en otro color para que sea más fácil de distinguir, ya que los otros marcadores son en color rojo. Acá, en este color. Ya estamos. Ahora, estos 8 puntos y todo el hombro vamos a tejer hasta terminar, y por la parte de atrás tejemos todo hasta llegar a esta marca. Y aquí nos vemos, ¿sí? Ya estoy en la parte de atrás del tejido, llegando a la marca roja tal como les indiqué. Aquí estamos. ¿Ven? Estos son los 26 puntos. Paso la marca y estos 8 puntos hay que disminuir, pero vamos a ir disminuyendo de 2 en 2. Bien, voy a tejer los 6 primeros puntos. Seis puntos. Y ahora este de aquí, el primero, lo voy a levantar y montar sobre este otro. Así. ¿Vieron? Ahí está uno. Y este, el último que tejí, lo paso a la aguja de la izquierda y hacemos lo mismo. Montamos. Ahí estamos. ¿Ven? Y ahora sí ya lo devuelvo porque estaba tejido. ¿Ven? Volteo y acá estamos nuevamente adelante. Quiero que recuerden que primero vamos a hacer el hombro de aquí, el hombro izquierdo, ¿sí? Las disminuciones de cuello y los aumentos de doble hilera para el hombro. Bien, ya que estamos ahí, simplemente ahora es tejer todo hasta el final y nuevamente cuando lleguemos por la parte de atrás a esta marca nos vemos. Para el hombro, para este hombro que es el lado izquierdo, viéndolo de esta forma, las disminuciones serán por la parte de atrás. Pero para este lado de hombro, las disminuciones de cuello serán para el lado de adelante. Bien, igual lo vamos a hacer juntos, ¿sí? Voy a tejer todo y nos vemos por la parte de atrás al llegar a la marca roja. Nuevamente estamos en la parte de atrás donde haremos una segunda disminución. Llego aquí nuevamente a la marca, lo paso aquí y vamos a hacer lo mismo. Ahora tejo 4, 2 puntos antes.
Esto lo vamos a repetir hasta terminar los 8 puntos que habíamos dejado. Aquí estamos y volvemos a repetir. Este de aquí lo levanto con ayuda de la aguja de la derecha. Con este dedo índice yo me ayudo y empujo el punto que está acá, así, para que no se salga de la aguja, ¿ven? Y montamos. Ahí hay una disminución. Ahora este último punto que ya había tejido lo paso a la aguja de la izquierda y volvemos a repetir. Levanto y montamos. Y devuelvo a la aguja el punto. Volteamos, ven, es por adelante y quiero que vean cómo está quedando aquí la disminución poco a poco. Y volvemos a repetir. Tejemos todo por adelante según lo que nos corresponde, tejemos por la parte de atrás y nos vemos nuevamente en la marca roja. Nuevamente estamos por la parte de atrás y hacemos la tercera disminución. Paso la marca, ven, ahora quedan 4 puntos aquí, de los cuales tejo 2 y repetimos. Levanto y montamos, paso el punto, levantamos y montamos, ¿ven? Y ahora lo devuelvo ahí. Así va quedando. Nuevamente tejen la parte de adelante, la parte de atrás hasta aquí y nos vemos para hacer la cuarta y última disminución en este lado. Nuevamente estamos aquí, que ya serían las 2 últimas disminuciones. Ya puedo retirar la marca y aquí, igual como hemos estado haciendo, levanto y montamos un punto, devuelvo este aquí y sería el segundo punto. ¿Ven? Cuenten y debemos de tener los 26 puntos de hombro. Volteo para que puedan ver mejor cómo ha ido quedando. Ven la disminución aquí. No se nota todavía muy bien porque falta acá. Y obviamente tenemos que continuar tejiendo el hombro. Traigo nuevamente aquí la espalda. Ven. Pongo encima para que noten mucho mejor. Estamos aquí y vieron, habíamos tejido 4. 1, 2, 3, 4 y desde que empezamos las disminuciones del cuello hemos avanzado hasta la mitad de un rombo. El hombro, estos 26 puntos van a continuar tejiendo hasta terminar el quinto rombo por completo. Una vez que terminen el quinto rombo por completo, ven, empiezan a tejer igual como hicimos en el hombro, hacer las dobles hileras al igual que como hicimos en la espalda. Y si no recuerdas cómo se hizo, pues te recomiendo retroceder el video y ponerlo en la parte donde hacemos esta parte para que ustedes ya lo hagan solos. Bien, yo lo voy a terminar y nos vemos para hacer este otro lado. Y continúe tejiendo tal como les he indicado. Nosotros hemos hecho juntos hasta terminar las disminuciones de aquí del cuello. Luego les dije que terminen de cerrar el rombo. Ven, como aquí está, ya cerré. Y luego hacíamos estas disminuciones que eran 6 puntos, 10, 10. Y tejíamos dobles hileras. Y les vuelvo a repetir, si no recuerdan, retrocedan el video cuando hicimos la parte de la espalda. Una vez que cerré aquí, dejé un largo suficiente como para cuando terminemos poder unir, coser aquí delantero y espalda. Y pueden ver que tiene la misma medida, obviamente tiene la misma cantidad de puntos y de hileras. Ahora vamos a ir con la otra disminución del cuello. En este lado ustedes recuerdan que habíamos tejido todo esta parte y luego disminuimos acá estos 7 puntos y ya nos pasamos a terminar este hombro. Entonces, como este ya tiene una hilera, he amarrado la lana aquí.
y vamos a empezar desde la parte de atrás. Nuevamente retiro la espalda, estamos ya por la parte de atrás, aquí amarré y ahora tejemos todo en derecho. El primero no tejo, ¿sí? Y tejemos todo en derecho hasta terminar, hasta llegar aquí. Luego tejemos todo en la parte de atrás y nos vemos en esta marca de aquí, ¿sí? Bien, ya estamos por el lado de adelante. ¿Recuerdan? Este lado para las disminuciones del cuello fue por la parte de atrás y para este lado va a ser por la parte de adelante. Por eso he mantenido aquí la marca para que cuando lo vean recuerden que aquí van a ser las disminuciones. Ya estamos aquí en la marca, retiro y vamos a tejer los 6 primeros puntos todo en derecho. Y estos 2 puntos son los que vamos a disminuir. Levanto y montamos. Pongo este punto que ya tejí, levanto y montamos y ahora lo devuelvo. ¿Ven? Es la misma forma que hemos hecho en este lado. Ahora tejemos la parte de atrás y nos vemos nuevamente cuando estemos aquí en esta marca para volver a repetir una vez más. Ya estamos otra vez por la parte de adelante, ven, acá está la marca y tejemos 4 puntos en derecho y los 2 últimos también otra vez lo cerramos, montamos, ahora este lo paso aquí y montamos. Bien, hasta ahora nos faltan estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ustedes ya continúan solos, pues es igual que en este otro lado, ven, tejen atrás, llegan otra vez por aquí, disminuyen 2, otra vez tejen atrás, llegan otra vez aquí y los 2 últimos luego terminan de cerrar este rombo que sería el quinto y empezarían a hacer aquí la disminución o la dobles hileras que serían 6 puntos, 10, 10 y así terminaríamos con el delantero. Ahora aquí tenemos el delantero y la espalda. Pueden ver cómo ha quedado las disminuciones del cuello, muy bien hechas, redondeadas. Y lo siguiente que vamos a hacer es coser ambos, hombro delantero y espalda. Para eso, recuerdan que les dije que al cerrar los puntos del delantero dejé un poco de lana como para poder coser esta parte. Voy a girar aquí y voy a utilizar una aguja punta roma o aguja para lana. Bien, y ahora empezamos a coser aquí. Si no dejaron lo suficientemente largo, pueden anudar, amarrar aquí una lana. Y empezamos con este lado, aquí al borde. Y regresamos a este mismo punto. Y ahora vamos aquí al siguiente punto. Como estoy utilizando una lana con bastante pelusa, en caso ustedes lo hicieran también con mucho cuidado porque suele engancharse con facilidad. Un lado, otro lado. Terminé de coser, volteo y aquí aseguramos con 3 vueltas. De esta misma forma vamos a coser este otro extremo y aquí vamos a doblar a la mitad
ahí, y colocaré a la mitad una marca. Quiere decir que toda esta parte va a ser el ancho de la manga, la mitad del chaleco. Y para las personas que quieren hacer este mismo chaleco pero con mangas largas, igual al final del tutorial les voy a decir la cantidad de puntos que van a tener que montar para esta manga. Ahora, si van a hacer con manga larga, prefiero que terminen las mangas primero y luego cosen acá y al final terminan cosiendo esta parte. ¿Por qué? Porque he calculado que según la cantidad de puntos que les voy a dar para un suéter manga larga sea este ancho, pero también depende de la tensión y todo eso, podría ser un poquito más ancho o encogerse. Por eso al final los que hagan manga larga cosen esta parte del cuerpo. Primero es coser la manga y después coserlo al cuerpo. Bien, también ya cosí los costados, fíjense, y ahora vamos a hacer el cuello. Aquí lo tenemos y quiero que vean en esta parte, en la unión de delantero y espalda, he amarrado la lana. Y vamos a empezar a sacar los puntos desde la parte de adelante. Vamos a hacerlo con las mismas agujas que hemos estado tejiendo el punto elástico y con la ayuda de un crochet vamos a ir sacando los puntos de esta forma. Ven, colocamos ahí, jalamos y lo colocamos en la aguja. En esta parte les recomiendo utilizar agujas circulares, ya que el cuello lo vamos a hacer de forma circular. Saqué el punto y aquí en el que sigue sacamos otro punto. 2. En este de aquí que sigue 3, 4, 5. En cada punto van a sacar un punto. Ven acá. 6. ¿Y cómo lo notan? Porque acá están las cadenas, ¿ven? Cada punto que se ha ido cerrando, este es de la espalda. Acá hay otro. Bien, voy a continuar sacando de esta forma todos los puntos alrededor del cuello y ahí nos vemos para empezar a tejer el doble elástico. Ya terminé de sacar todos los puntos y una vez que llegan nuevamente a encontrarse con el principio, colocamos una marca. Esta marca es para saber cuándo empezamos a tejer las hileras. En este caso, yo ya fui avanzando la primera vuelta en doble elástico. Entonces, aquí estoy, he tejido 2 revés, 2 derechos, 2 revés y aquí quiero que vean, cuando empecé a tejer empecé con 2 puntos en derecho. Quiere decir que estos 2 de acá deberían de ser 2 revés, 2 derechos para que coincida el punto elástico. Y aquí tengo un punto, porque el total de puntos que he sacado ha sido de 97 puntos y nosotros debemos de tener número par. Entonces, aquí tengo 2 opciones. ¿Ven? 2 revés, 2 derechos y 2 revés para que empalme junto con estos 2 derechos. Pero si yo coloco o aumento puntos, que sería, acá está 1, que sería un derecho más y 2 revés, serían 3 puntos que tengo que aumentar en este espacio. Entonces, lo que voy a hacer por un punto, ¿ven? 2 revés, este de aquí lo voy a retirar
para que ya sean 2 revés, 2 derechos. No sé si me dejó entender. Pero lo que voy a hacer ya que está ahí, ven, lo paso acá y lo voy a tejer estos dos en 2 puntos juntos al derecho. Entonces ahí ya tengo 96 puntos, derecho y continúo, ven, derecho, ya empalvé. Ven, estos dos últimos fueron 2 revés, 2 derechos y ahora sí ya no me preocupo porque sé que todo va a coincidir. Ahora, a mí me salió 96 puntos. A ustedes de repente les salen más o un poco menos. En eso no se preocupen porque en la cantidad de puntos del cuello va a variar. Así que no importa. ¿Ven? Y continúo 2 revés, tal como se encuentra el tejido. ¿Ven? 2 revés, 2 derechos. Y para las personas que no saben tejer de forma circular, quiero que vean, ven, las agujas son muy largas. ¿Y cómo hacemos para que coincida? Aquí está la aguja. Acá termina y viene aquí el cable. Lo que hago es, ven, hago un espacio ahí, lo doblo, no se va a romper y jalamos este lado para unir ambos lados. ¿Ven? Allí ya tenemos ambas agujas unidas y podemos continuar tejiendo. Y eso lo van a hacer cada vez que necesiten. ¿Ven? Ahí. Y aquí ya podemos ver que he terminado de tejer el cuello. Así es como se ve, así es como queda, muy bonito. Fíjense por la parte de atrás y aquí. Como cerré los puntos, los cerré de una forma que quede elástica y eso ya queda a gusto de cada uno. De repente pueden tejerlo un poco más ancho y luego doblarlo o hacerle una terminación, un cierre tubular o también hacerle un cierre de forma elástica que es con aguja para que estire más, ¿sí? Cuando he terminado esta parte hice también la manga de la misma forma y el total fue de 32 puntos. Fíjense, empecé de aquí de la unión hasta acá, 32 puntos y 32 el otro lado. El total es de 64 puntos. Siempre quiero que se fijen en esto. Si sacan los puntos aquí guiándose de la unión hasta la otra unión, cuenten, anoten y el otro lado también tiene que tener la misma cantidad de puntos para que la manga se vea más prolija. Bien, de la misma forma tejí la misma cantidad que en el cuello, los 3 centímetros, y cerré también de forma elástica. Estos 64 puntos a ustedes lo más probable es que les salga más o menos al igual que el cuello, así que no se preocupen que si no les sale la misma cantidad. Y como les había dicho, al final de este tutorial les iba a dar las medidas para las personas que quieran hacer este mismo suéter pero con mangas largas. Este chaleco que hemos hecho es en talla pequeña, talla small, así que necesitaremos montar 52 puntos. Para talla mediana 58 puntos y para una talla grande será 64 puntos. Empezarán tejiendo igual con doble elástico unos 5 centímetros y continuarán con el rombo en puntada musgo, ¿sí? Y el largo sería para la talla pequeña 38 centímetros de largo para la manga, el total hasta con puños. Para la talla mediana de 40 y para la talla grande de 43 centímetros. Este hombro es hombro caído, ambas mangas anchas, manga larga. Normalmente lo utilizamos hasta aquí, pero esta va a llegar un poco más y lo podemos remangar hacia arriba. El cuerpo ya vieron que es un cuerpo corto y ancho. Y de esta forma podrían tejer en cualquiera de las tallas para adulto.
Y espero que te haya gustado este lindo chaleco para mujer con rombos en puntada musgo. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.